La entrevista al instante. Me da mucho gusto recibir en cabina a José Roquero de Teresa, descendiente directo de la casa de Iturbide. Pues un gran gusto, Vladimir, estar aquí contigo, con esta apreciable audiencia. La verdad, gracias por la invitación. José Roquero de Teresa, muy estigmatizado Agustín de Iturbide. Vaya, todavía siguen dándose tereums en su honor en la Catedral de la República, hay que decirlo, organizado por ciertos sectores poblacionales de este país. Pero, ¿qué pasa con un hombre que después de cerca de, pues ya tenemos 200, vamos para los 200 años, no terminamos de definir si es un héroe, si fue un traidor, si fue un antagónico o fue un excelente mediador o negociador? Pues mira, aquí vemos obviamente cómo se da el palomeo del gobierno, ¿no? Ahí cada quien va tomando sus héroes y van dejando en el olvido a los otros. Yo lo que sí puedo decirte es que Iturbide fue un gran militar, un gran jinete. Las batallas que sostuvo, a la lealtad que mantuvo a la corona, pues lo llevó a ser un hombre ejemplar, y después darse cuenta, ¿no?, que había un país realmente ensangrentado, yo como el que vivimos hoy en día. No estamos muy lejos de esos 200 años a lo que hoy vivimos actualmente. Y en este caso él ya reflexiona, porque si tú veías anteriormente era generar la muerte tanto de españoles, ¿verdad?, o de soldados del ejército realista, o de los insurgentes y de criollos y originarios. Entonces él lo que logra es decir, vamos a hacer la paz y que aquí vivan todos. Ese fue el proyecto de nación, en el cual por eso prevalecieron indígenas, españoles, criollos, mulatos, todos los que quisieran vivir en una nueva nación con un proyecto realmente ejemplar de cambio. Era lo que él logró, porque ni siquiera dijo, a ver, vamos a hacer una tregua entre Guerrero y yo, y de aquí pues se van todos los españoles, o se cargó de su lado, ni al revés accedió a las peticiones, sino que fue generar ya un ejército de la unión de ambos, que tenían pues una fuerza importante en ese entonces, y sabiendo que Guerrero allá estaba en una zona muy difícil de... Muy agreste la montaña de muy Guerrero. agreste, de poder ser vencido, ¿no?, de aquella región de tierra caliente. Bueno, pues Podríamos decir que era el último reducto de la lucha independentista, que además no tenía mucho futuro. Pero a ver, Iturbide se le acusa de ser sanguinario, vaya, pero mucho se acusó a Hidalgo de haber permitido el degollamiento de cerca de 500 españoles en Guanajuato. y los de No lo Guadalajara, supo. que los de Guadalajara, ¿qué tal? Yo estuve allá en Guadalajara presentando el libro, y el gran sentimiento que existe contra Hidalgo es fuertísimo. Él encerraron a 200 españoles, y cuando ya salía él rumbo a México, le fueron a decir, oiga, en general, pues ahí están los 200 españoles encerrados, y dijo, regrésense y mátenlos. Y todo lo que se generó en la Lóndiga de Grandes, que sabemos, de otros escenarios, fue a sangre fría, gente que tenía la esperanza, que estaban indefensos, y que fue llegar a aniquilarlos. Ni siquiera en un combate abierto, que estuvieran armados y que hubiera equidad en fuerzas. Son los claroscuros de la historia. Ahora, Iturbide el negociador, vaya, porque para lograr una independencia en un país que estaba convulsionado, con una corona que no quería perder a la más preciada de sus joyas, como era la Nueva España, se necesitan muchas artes, sobre todo secrecía, para empezar a hilar, para empezar a atraer, para empezar a platicar, hasta culminar con el famoso abrazo de Acatempan, que se da, bueno, Acatempan es un lugarcito que está a un lado de lo que se llaman los guerrerenses, la capital del clima mundial. Pero finalmente llega, y de ahí bajan a Iguala, ya como el ejército trigarante. Vaya,
estas dotes no se le han reconocido. ¿La historia no le ha reconocido a Iturbide, considera usted? No se la ha reconocido porque vimos en estos festejos del bicentenario, pues que ni se le nombró, ¿no? Ni siquiera se le llevó a Palacio Nacional en la famosa caravana de los héroes. No hubieron textos ni alusiones al respecto. Lo hicieron a un lado, inclusive los mismos michoacanos que están en el gobierno encabezando pues el mismo titular, ¿verdad? Y otros secretarios que son originarios de allá no dieron pie a dar un reconocimiento de ninguna índole. Y lo peor de todo, como mencionabas, pues es que viene esta desesperación, no tanto por la corona, sino porque ya Napoleón estaba gobernando, su hermano en particular, en España, Pepe Botella, y es lo que genera el descontento, porque empiezan a atentar contra los bienes de la iglesia. Ya venía la Constitución de Cádiz. Pero ¿considera usted que debía estar en la columna de la independencia? Porque finalmente él fue quien consumó la independencia. Exactamente. Es una negación a nuestra propia historia. Muy claro está que inicia la independencia Hidalgo, y obviamente le inicia un cura porque estaban atentando contra los bienes de la iglesia. Digo, yo los defiendo, si no aquí nos van a mochar pues, gran parte de lo que tenemos aquí de poderío y de riqueza, y entonces sale a las calles a iniciar el movimiento armado. Después continúa el Siervo de la Nación, que es Morelos, y que a él también se le atribuye un gran proceso en este camino hacia la independencia, y quien la consume es Iturbide, porque él es el que realmente ya logra que haya paz, no haya más derramamiento de sangre, y se genera el primer congreso. Así es. Ahora, no mencioné hace rato cuando Acatepan está en Teloloapan, a 2 kilómetros escasos de la población de Teloloapan, ahí es el lugar donde se dieron este afamado abrazo de Acatepan. ¿Por qué José Roquero de Teresa, después de que la familia Iturbide guardó silencio durante casi 200 años, porque no han dicho nada, alguna vez el Estado mexicano daba pensión a ciertos familiares que vivían en Estados Unidos, y en México muy poco se hablaba de que hubiera descendencia de Iturbide, hasta que José Roquero de Teresa dice, yo soy descendiente de Iturbide, y aquí está mi árbol genealógico, y aquí está. ¿Por qué José Roquero de Teresa ahora saca el tema de Iturbide cuando pues viene la lucha ideológica donde seguramente pudiera ser otra vez estigmatizado? Esto parte de un trabajo de genealogía, inclusive elaborado para esta época, ¿no? Y sobre todo que estamos próximos a celebrar la independencia. Principalmente hablo yo de la unión de las familias Huarte e Iturbide, de la Huarte, la que yo desciendo directamente en esa rama. Mi tatarabuelo, que era alcalde regidor provincial de la vieja Valladolid, un hacendario del Godó, del añil, el azúcar. Los hermanos Michelena, los conspiradores, eran socios de él en una de las haciendas, y él le generó préstamos al cura Morelos. Ahí está, para la lucha por la independencia. Para la lucha. Su hija, que era muy deseado por la oligarquía vasca de ese entonces, le concede la mano a un segundo alférez militar de 22 años llamado Agustín Iturbide. Entonces, desde ahí partimos. O sea, la descendencia viene por parte de la hija. Exactamente. De la esposa de Agustín Iturbide. Porque los Iturbide, y viene ahí perfectamente descrito, porque es una crónica, no hay nada novelado. Al morir fusilado, Iturbide, la viuda y los hijos, como mencionaba, se van a Estados Unidos y nunca vuelven, jamás, solamente para estar aquí 2 nietos durante el periodo de Maximiliano, y luego viene otro descendiente al gobierno de Porfirio Díaz, pero de ahí en fuera todos viven en Estados Unidos. Y de ahí a ver, en esta Europa. parte es importantísima. 2 nietos con Maximiliano, porque Maximiliano presuntamente adopta a 2 descendientes de Iturbide, y se decía que a 2 descendientes también de la casa de Moctezuma.
para poder heredar ese trono. Allí es donde la historia es confusa, y quiero que me lo aclare don José Roquero de Teresa después de este corte comercial. Estoy platicando con José Roquero de Teresa, autor de La Rama, la descendencia de Iturbide en este país que pues muy poco se menciona y muy pocos sacan la cara para decir yo desciendo de esa estirpe y quiero reivindicar su memoria. La entrevista al instante. Continúo platicando con José Roquero de Teresa. Dos descendientes de Iturbide que fueron adoptados por Maximiliano para que uno de ellos fuera el sucesor de la corona, ¿no? Del trono del Imperio Mexicano. Efectivamente, y al ser fusilado en esta ocasión Maximiliano, pues regresan a sus familias. Estas familias se asentaron en Filadelfia, en Washington, ya no regresaron a México, como mencionaba anteriormente, y de allí los hijos van a Europa, se casan con gentes allá de la nobleza europea y van haciendo ya la descendencia en Europa, al grado de que el último que representa a la casa imperial de Iturbide, que es Maximiliano Gotzen Iturbide, él nació en Transilvania, yo estuve allá en Rumanía, en donde él nace y vive actualmente en Australia. Pero ya no vuelven los de Iturbide a México. ¿Cuántos Iturbides sigue manteniéndose el apellido? Sí, por supuesto. Y hay ¿Cuántos hay descendientes regados? ¿Hay una casa imperial que se mantiene? Sí, claro. ¿En dónde? Pues sigue como casa, y tú lo sabes, también en otras descendencias. Ahora también está la de los de Habsburgo, acaba de morir uno de ellos, y están aquí los hijos, porque siguen, ¿no? Acá está también la de Moctezuma, Saboya, la de los Orleans, por ejemplo, el que murió en el avión que cayó el presidente de Brasil a París. Entonces son casas que siguen. Que siguen por tradición familiar, ya vaya. Sí, claro, no, bueno, ya no hay posibilidad solamente la conquista de Moctezuma que sigue reclamando que la república desaparezca, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuántos componen esta rama todavía de Iturbide en el mundo, que están regados en el mundo? Porque me decías que fuiste incluso, perdón, ya en tuteo, casi hasta Australia a seguir esta rama. Hemos seguido la rama en diferentes países en donde han estado asentados algunos de ellos, y principalmente, bueno, donde más se esparció fue en los Estados Unidos. Y hay muchos de ellos que viven allá. Hablamos de 7 generaciones, ¿no? A este momento, en los 200 años ya se han ramificado. En la que yo menciono, en este caso en el libro, es la rama directa, como se puede ver ahí, viene perfectamente. Hasta llegar a ti. Sí, hasta llegar a mí. Es un trabajo de genealogía en donde ves claramente dónde, cuándo nació, cuándo se casó, cuándo y dónde murió, y así viene perfectamente bien la descripción. ¿Qué busca José Roquero de Teresa con este libro? Pues principalmente hacer un trabajo muy preciso sobre esta parte de la historia que en muchos lados pues ha sido desconocida, por lo mismo que mencionaba yo, ¿no? Los periodos que han habido. Hay algunos expresidentes que, bueno, para ellos ha sido un ídolo, y fíjate que me llamó mucha atención porque he estado ya en diferentes ciudades con historiadores, con gente muy seria de este país, y la mayoría reconoce el trabajo de Iturbide. Dicen, es más, ahora vamos a ser para el 21, que entonces, por lo que entendimos, ahora fue la independencia en su inicio, pues en el 2021 será la consumación de la independencia, y ahí yo creo que reconocerán a Iturbide. Tendrá que hacerlo necesariamente, ¿eh? Claro, porque es la consumación. Entonces, hay gente muy parecida. Yo me he topado... Será el del siguiente al que sigue. Claro, con gente muy, muy documentada al respecto, y que inclusive conservan hasta documentos del mismo Iturbide, pero en ese sentido. Y además, también en un trabajo social, estas utilidades del libro pues han sido donadas para la gente más lacerada, más humilde de la delegación Miguel Hidalgo, en donde pues, se les han aportado una serie de objetos como cobertores, juguetes, lentes, todo etcétera. lo que sea recibido por la venta del libro va para allá. Exactamente.
Ahora, digo, no pretendes reclamar el trono de México, ¿verdad? En la vida, porque yo no soy directo el que le corresponde hacer eso, es el que te mencionaba, que es Maximiliano. Se vive allá Yo en Transilvania. como simple ciudadano y mexicano, orgullosamente lo digo, pues eso es únicamente hacer el uso de los documentos que existen en el archivo histórico del ayuntamiento de lo que era la vieja Valladolid y Morelia, y otros archivos también muy importantes y algunos documentos familiares de lo que realmente pues sucedió. ¿Quién detenta el archivo familiar? El archivo de Iturbide. Lo tienen precisamente en esa rama de la ascendencia de Maximiliano. Allá en Transilvania, podríamos decir que Actualmente en Australia. En Australia. Sí conservan el archivo por allá. Sí, sí se conservan documentos primordiales. ¿Qué sigue para José Roquero de Teresa después de este libro de La Rama? ¿Qué sigue? Pues estar muy activo por nuestro México. Tú sabes que a mí me ha gustado mucho trabajar por la comunidad sobre todo, y seguir viendo cómo pasan los años y cómo se va interpretando en ese sentido lo que es tan importante para el país, ¿no? Como su propia esencia. Ha habido un país que en un congreso que lo vimos, que en un inicio fue muy conflictivo el poderlo conformar, y que hoy a la fecha pues sigue también en conflictos, ¿verdad? Que no quedan claros. Pues seguir viendo a ver hasta qué momento, de entrada, pues termine este periodo tan sangriento, ¿no? Que vivimos, que es el mismo de aquel 1810, 1811, o el de la Revolución, peor tantito. Lástima que estemos otra vez en una circunstancia igual. Yo creo que la Revolución pues, ya había sido un ejemplo muy claro, y lo fue para otros países como Rusia, como Francia, que vivió una revolución, la verdad, durísima. Ahí estaban igual que los narcotraficantes de ahora degollando. Igualito. Y aquí ya se ve que no aprendimos, y la ambición pues lleva a esto, ¿no? Y nuevamente estamos emergidos en una situación muy lamentable. José Roquero de Teresa seguirá en su faceta de historiador. Yo llevo la historia en el corazón y la geografía también, como lo mencionábamos, entonces pues seguiremos en ese camino. De lo que podamos más adelante, a lo mejor también investigar y aportar, pues será para todos los mexicanos. ¿Existió la Isla Bermeja? Así es. Bueno, son cosas que habrá que platicar más adelante. Una última pregunta. ¿La descendencia directa es rica? No, es un empresario que, bueno, tiene negocios allá que han sido, la verdad, para mantener a su familia, pero no hay riqueza. Si tú ves la vida de los libertadores, siempre terminaron en pobreza, y fue el mismo caso de Simón Bolívar. Es un caso particular en el cual los dos descendían de una familia vasca. Uno nació 4 meses después que el otro, murió 6 años después que el otro. Uno fue de América y el otro de México, y además compartieron a la Güera Rodríguez, ¿no? Como mujer. Fue el caso que también allá se encontró. Eso lo une con Bolívar. Claro, pero a Martí, que allá se encontraron en Inglaterra. Él ya estaba en una situación caótica, económica, y fue otro de los libertadores también importantes de América, ¿no? Así es, Vemos José que Martín. todos pasan por ese camino. Aquí, inclusive, el malestar de Iturbide fue que no le daban la manutención que habían acordado para su exilio. Bueno, Martí no tuvo nada que ver con la Güera Rodríguez, porque ya era una anciana la Güera Rodríguez, pero doña Rosario de la Peña, que dicen que era una de las mujeres más hermosas, bueno, ya para haber despertado el nocturno Rosario, Emanuel Acuña se necesitaba ser una mujer extremadamente hermosa. Finalmente, a mí me apasiona la historia. Finalmente, en 2021, ¿qué esperan ustedes de este país para Iturbide? Primero, que ya no hayan derramamientos de sangre. Tiene que llegar un Iturbide próximamente, y ojalá sea en el 12,
allá calmar todo este levantamiento que existe, disfrazado, pero bueno, pues ahí está, y que haya un reconocimiento de algo que dio inicio en total paz a una nueva nación, que es la que conformamos hoy, que amamos todos, que es nuestro México. José Roquero de Teresa, ahora historiador, yo lo conocí de funcionario público, hemos sido amigos durante muchos años, y también pudiera tener aspiraciones políticas en Miguel Hidalgo, ¿verdad? Pues yo he sido funcionario público, soy un vecino muy comprometido, sí nos conocemos desde hace muchos años en el desarrollo social, y tú sabes que esto es una vocación por México, hay que hacer muchas cosas, entonces yo estoy dispuesto a siempre trabajar por mi comunidad. Ya lo escuchó, descendiente directo de la rama de Iturbide, de ahí su libro La Rama, como una aportación para que se sepa qué pasa en México con esta parte de nuestra historia patria, y más ahora que estamos tan cerca de la celebración del grito de la independencia. José Roquero de Teresa. Regreso al instante.